17 horas con 32 minutos, listos ya para comenzar justamente con Suma al Día, en la jornada correspondiente a este jueves 11 de julio del año 2020. Bienvenida, amable audiencia. Estamos generando esta transmisión, como todos los días, a esta hora, a través de nuestra fanpage. La fanpage de Primera Plana, donde ustedes pueden encontrar información, nuestros contenidos audiovisuales, lo que producimos, lo que generamos en el curso de la mañana, en el informativo a primera hora por Majestad Radio y, por cierto, nuestros programas con entrevistas, nuestros comentarios, nuestras opiniones. Bienvenidos, José Antonio Sánchez y quien les habla, Fabricio Vela. Estamos listos para los siguientes 90 minutos. ¿Qué tal, José Antonio? Hola Fabricio, muy buenas tardes a todos los amigos que a esta hora ya se conectan al Zoom al día para la jornada del día de hoy, jueves 11 de junio. Muchas cosas han sucedido en el día de hoy que alimentan sobre todo el folclore, alimentan sobre todo, hay mucho elemento especulativo, hay algún elemento que es hecho cierto. Ya no solo el tema de la corrupción se está vinculando al tema digamos, del entorno político de algunas personas, del entorno empresarial de algunas otras personas, jóvenes emprendedores y empresarios, sino que también el día de hoy, bueno, desde hace días, pero el día de hoy con mucho más vehemencia, han comenzado a meter también en el paquete de la discusión a muchos personajes de la farándula, ¿no? A muchos personajes, digamos, que trabajan en medios de comunicación, que se pertenecen a algunos programas, que han sido hace algunos meses bastante activos en criticando algunos pasajes de la corrupción y que ahora pues se ven enfrentados unos contra otros. Eso, digamos, solo lo voy a tocar así de refilón nomás porque creo que no es lo trascendental. Pero sí quisiera empezar, Fabri, si me lo permites, hablando acerca del anuncio de Fernando Rosero, quien hasta hace poco era la defensa, el defensor, el abogado de Abdalá Bucaram. Él ha salido esta tarde anunciando que abandona la defensa del abogado Abdalá Bucaram, que además no solo es su abogado, es su amigo, ¿no? De muchísimo tiempo. Él ha sido militante del PRE, ha sido, si tú me sabrás corregir, diputado incluso del Partido Roldosista Ecuatoriano, y ha pasado de la defensa de Abdalá a la ofensiva de las denuncias en temas de corrupción. Dice que ahora él va a salir en ese espacio a denunciar actos de corrupción. Bucaram. No. Rosero. Es un video inmenso, largo, que yo me quedé sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Cuán largo puede ser este video? Tú sabes que Twitter tiene 2 minutos 20, 2 minutos 22, me parece, claro, que es el tiempo máximo que tú puedes poner una pieza audiovisual. Pero este video dura muchísimo más, 5 minutos siquiera. Te voy a hacer un pequeño resumen y si quieres lo vemos, porque es bastante interesante. Hagamos el pequeño resumen y si tienes algunos tramos o algún tramo interesante o revelador, sería interesante ponerlo a consideración de nuestros internautas, ¿no? Yo no lo había visto, en realidad yo he estado medio desconectado durante buena parte del día de las redes, entonces no he estado dando mucho seguimiento al tema. Pero está que lo veas, ¿por qué? Primero, porque sorprende que abandone la defensa de su amigo, a quien ha defendido en algunas otras ocasiones. Y segundo, que pasa al frente, ¿no?, de la ofensiva para las denuncias en casos de corrupción. Mencionó algunos, y algunos te van a llamar la atención. Dice, ¿qué pasó con Odebrecht? ¿Qué pasó con INA Investment Corporation? Enfrentó a la fiscalía y le dijo, han sido extremadamente diligentes para ciertos casos, pero hay muchos casos que la ciudadanía y los afectados esperan una participación igual de eficiente de la fiscalía. Entre esos mencionó el asesinato de Fausto Valdivieso, el asesinato de los periodistas de Comercio, el asesinato de Quinto Pazmiño y su esposa, de Carlos Navarrete, de Raúl Rodríguez, de Jorge Gabela, de María Fernanda Luzuriaga, de Washington Alcíbar,
de Oscar Caranqui, de Jean Paul Flores, de Bosco Bizuma, del policía José Luis Mejía. Y como te decía, ¿no? Dice que la Fiscalía no ha obrado con celeridad, pero en cambio sí está muy, digamos, eficiente con la agenda. Él deja suponer, no lo dice así de forma categórica, pero deja suponer que la agenda la pone en el Ejecutivo. Que, por ejemplo, no... ¿qué pasa con la denuncia que había presentado en redes sociales María Cristina Reyes, quien ha denunciado a la ministra Romo de que ser ella la persona que de alguna forma estaría entregando prebendas a cambio de votos en la Asamblea? Habló por qué no se ha iniciado algún proceso de investigación por ineficiencia del manejo sanitario en Guayaquil, que provocó la muerte de cientos de personas. Todo esto lo dice Fernando Rosero en su video, que te invito a que lo veas. A mí... Estoy viendo justo la cuenta Twitter de Rosero. Me llama la atención porque ha subido un video de 4 minutos y pico y un video de 7 minutos y pico. No sabía que Twitter te permitía hacer eso, ¿no? No sé si quizás... No sé si comprimieron el video, ¿cómo lo habrán hecho? Pautándolo o a lo mejor subiéndolo en una cuenta YouTube y digamos, linkeando el video. El video, por ejemplo, no permite ver los comentarios. Es algo que también llama la atención. Ha bloqueado para que la gente no pueda leer los comentarios que se señalan sobre esa publicación. O sea, si tú quieres ponerle muy bien, Fernandito, te mando un saludo, no puedes. Y si quieres ponerle Fernando, ustedes, fulano, tampoco puedes. Claro, claro, claro. Ahí a ver, ¿tú tienes los videos? A mí me gustaría mostrar solamente mostrarle a la audiencia la cuenta Twitter de Rosero, un poquito para que vean cuál es el personaje. A ver, él es Fernando Rosero González. Para quienes no lo conocen, sobre todo para los más jóvenes, Fernando Rosero González, bien lo anotaba José Antonio, es una persona que a lo largo del tiempo ha sido muy cercana al expresidente Abdalá Bucaram, varias veces diputado del Partido Rosista Ecuatoriano, fue Contralor General del Estado en 1996. En el efímero gobierno de Bucaram, el Contralor fue Fernando Rosero, designación que también fue considerada muy polémica en aquella época, porque claro, Rosero ha sido a lo largo de los años muy cercano a Bucaram. Entonces, yo recuerdo claramente que el nombramiento de Fernando Rosero fue muy comentado y muy cuestionado por parte de la clase política de oposición en aquella época. Fernando Rosero, además, fue concejal de Guayaquil. No recuerdo si fue en el 2000. No, fue concejal de Guayaquil en el 90 y... En la segunda administración de Febres Cordero. Porque claro, yo recuerdo claramente cuando Rosero grabó un spot que decía, allá voy, Febres Cordero, allá voy. Claro. Me acuerdo clarito. Fue concejal de Guayaquil, fue candidato y con ese spot ganó las elecciones para concejal. Ahora, lo que me sorprende, Fabri, no sé si tú has caído en cuenta, lee la parte superior de su encabezado, por favor. Sí, por eso mismo la muestro, Flaco. Para quienes no lo conocen, él es Fernando Rosero. Su cuenta Twitter dice actual candidato asambleísta 2021. No sé por qué organización política irá a ser candidato Fernando Rosero González. El PRE ya no puede estar desaparecido del PRE ya no existe. Del Consejo Nacional Electoral, ¿no? El PRE ya no existe, lo que existe es FE, Fuerza Ecuador, pero yo no sé en realidad si esa organización política le irá a coger, ¿no? Exdiputado de la República, Contralor del Estado, concejal de Guayaquil, consejero del Guayas. El paso de él como consejero no lo recordaba yo. Y aquí tienen ustedes en la cuenta de Fernando Rosero, en un video que digo, me llama la atención porque ese video dura 7 minutos con 47 segundos. Dice, basta ya de seguir jugando con la inteligencia de los ecuatorianos, generando la impunidad en cientos de casos que son manejados políticamente conforme a los intereses de quienes sirven al gobierno de turno. En el otro tuit, es un tuit de ayer, en cambio,
no, de anteayer. Sin importar cómo esté compuesta la familia, es tiempo de ser mejores. Os invito a escuchar esta reflexión. Es una reflexión de 4 minutos. Me imagino yo que esto es lo nuevo, donde Fernando Rosero aparece justamente. Esto fue publicado hoy día, ¿no? Eso fue Sí, sí, publicado hoy día. sí, sí, claro, claro, el día de hoy. Es interesante, digamos, porque al final del día son actores, ¿no? Les guste o no les guste a muchas personas, Son actores políticos. son actores políticos. Sí, sí, claro. Y en la coyuntura en la cual estamos, son actores con papeles protagónicos. Ahora, hay otra cosa que me ha llamado la atención. ¿Qué te ha llamado? Si revisas la cuenta de Abdalá Bucaram. A mí me tiene bloqueado, te cuento. Ah, te ha bloqueado. Okay. Yo no sé por qué, porque nunca le he dicho nada. ¿No? Pero claro, a mí también durante largo tiempo me tuvo bloqueado el doctor Pedro Granja y levantó el bloqueo hace pocas semanas. Pero me tiene bloqueado Abdalá Bucaram y yo nunca me he referido a él. Ha generado algunos tweets. No sé si tú puedes entrar a la cuenta de Twitter. Sí, sí, sí. Ingresa tú, porque hoy Bucaram ha generado algunos tweets, algunos que me parecen totalmente descabellados, como el de los Restrepo. Sí, 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 sí. Ese tweet me parece descabellado y además termina siendo un irrespeto y una burla a la memoria de los hermanos Restrepo y a la lucha de don Pedro. Dice que él sabe, ¿no? Que mañana lo va a contar, algo así. Ah, ¿no? sabe. ¿Y cuándo se enteró? Por Dios. Claro, porque si no ya, cuando tú tienes información y no la compartes a las autoridades, te conviertes, no sé en qué nivel, pero un nivel de complicidad tienes. Bueno, ahí tienes la cuenta Twitter del abanderado olímpico de Múnich en 1972. Primero, ha sacado de recuerdo la fotografía de los 6 meses de su presidencia y la ha colocado en su Pero esa sí la tenía. Yo recuerdo que había otra, hasta hace un par de semanas. Bueno, a mí me llama la atención esta de aquí. El autor del tuit ocultó alguna respuesta. Claro, es que Twitter te da esa posibilidad cuando te insultan. Y digo, yo hago uso de esta herramienta porque cuando insulto que veo, oculto la respuesta y bloqueo. Yo admito la crítica, no admito el insulto. Ok. Aquí dice, preocupadísimo por el corazón. Es posible que el sábado me intervengan, si no, se para la arritmia. Desearía hacerlo en Panamá o en Houston. Aunque aquí hay un buen fisiólogo, el doctor Luis Ayón. La decisión no está en mis manos. Entonces, él advierte que tiene una dolencia. Ciertamente, Bucaram ha sido operado del corazón, tiene un marcapasos, tiene unos 3 stents. Los stents son una especie de resortes que les meten dentro de las arterias para ensanchar la vena y pueda la sangre transitar sin ningún tipo de problema y no se le hagan ningún tipo de trombos. Yeah. Y aquí hay otro que dice, necesito un anestesiólogo de confianza, por favor escribí a mi WhatsApp. ¿Por qué me sorprende eso? ¿Por qué tengo curiosidad? Porque claro, mucha gente, digamos, empezó a especular que dice, seguramente va a solicitar un permiso especial. Acordémonos que él está con arresto domiciliario. Él va a solicitar un permiso especial que le permitan viajar para poder someterse a una operación quirúrgica en Panamá o en Houston. A ver, el señor creo que se ha olvidado que tiene arresto domiciliario, para empezar. Sí, te digo, pero si él, digamos, a ver, tú vas a poner las cosas como una hipótesis, ¿no es cierto? Él presenta un escrito con una junta de notables médicos que dicen que el señor necesita una operación y su médico, que lo ha venido observando, es un cirujano famoso, qué sé yo, opera en Panamá. Así que solicito, por favor, por un tema de humanidad, que me den las credenciales pertinentes para yo poder ir a operarme y regreso. Él puede poner eso en una carta. Y las autoridades podrían o no entregarle ese permiso. O sea, no, digamos, es descabellado, pero digamos, es algo que lo puede solicitar. De ahí sí, a ver. A que se lo dé es otra cosa. A ver, partamos de una cosa.
No es descabellado, lo puede solicitar, pero a ver, el hombre en este momento tiene arresto domiciliario, está siendo investigado, no sabemos exactamente en qué estado se encuentra la investigación. Y justo cuando está enfrentando esta situación, dice que quisiera operarse en Houston o en Panamá. O sea, yo entiendo que él evidentemente tiene problemas de salud. De hecho, en algún momento se operó en Houston. Yo me acuerdo hace unos pocos años. Pero digo, coincide con este momento, ¿no? Sí, sí. Y habría que ver también en qué parte del proceso está. Se había dicho, aunque yo no he visto confirmación respecto al tema, que hay un pedido para el retiro de la visa a la familia Bucaram de los Estados Unidos. Claro, Aunque claro. se ha desmentido esto, se ha señalado de que no, que eso no es verdad, que no hay ningún pedido, porque si no, obviamente, Dalo Bucaram podría estar siendo expulsado si es que no tuviese la visa, ¿no? Entonces, esto no es confirmado. Entonces, él podría operarse en Houston, donde se había realizado la anterior operación. De acuerdo. Pero bien anotabas tú al inicio de este programa, José Antonio. Este tipo de cosas terminan alimentando el folclore, terminan poniéndonos a debatir, digamos, cuestiones con las que salen determinados políticos para tratar de desviar la atención. A mí lo que me parece es que se termina tratando de una cortina de humo para desviar la atención sobre lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Lo de fondo tiene que ver con la corrupción. Lo de fondo tiene que ver con el hecho de que el expresidente Abdalá Bucaram está siendo investigado. Lo de fondo tiene que ver con la situación de su entorno, las dudas que se cierden sobre Abdalá Bucaram Puley, la amistad que tiene con este señor Daniel Salcedo Bonilla. Yo no sé si puedes ingresar nuevamente a la cuenta Twitter de Bucaram, porque Bucaram, o sea, volvemos otra vez al típico y trillado discurso de la persecución. O sea, ese es el discurso que lamentablemente la familia Bucaram ha utilizado a lo largo de 39 años. Que muchos otros lo han aprendido, ¿no? Sí. A ver. Vamos viendo algunos tweets. Dale, síguelo. Ahí habla de Mandela, típica de estas comparaciones que hacen. Aquí está muy Habla del preocupado por los marcapasos. 4 años del marcapaso. Claro, sigue. Yo vi en algún lado. ¿Quieres ver lo de los hermanos Restrepo? ¿Qué es esta? Aquí tiene. ¿Quién asesinó a los hermanos Restrepo? La próxima semana daré el nombre. Por el amor de Dios. O sea, a Claro, mí ya eso me parece puro, una burla. parece un culebrón, ¿no? Una Sí, y que, telenovela. ¿Quién besó a María o quién sí, engañó a Juan? Mañana lo sabrá usted. pero por el amor de Dios. O sea, eso primero es irrespetar. No, quédate ahí quédate. Eso primero es irrespetar la memoria de los hermanos Restrepo, es irrespetar la lucha que ha tenido don Pedro Restrepo y su hija María Fernanda, es irrespetar la memoria de Luz Helena Arizmendi, la madre de los hermanos Restrepo. Además que este señor fue presidente de la República entre 1996 y febrero de 1997. Tenía información. Cuando llegó a la presidencia tuvo información. O sea, ni los presidentes que le sucedieron después, ni siquiera Correa, que Correa tuvo, digamos, la decisión de crear la Comisión de la Verdad y darle mucho seguimiento al tema de los Restrepo. Por eso Pedro Restrepo públicamente ha dicho, y él ratifica el agradecimiento que tiene con el gobierno de Correa justamente por la postura que Correa había manejado respecto de este tema. Entonces, que te publiquen esto, y lo peor, 565 retweets y 828 likes de una cosa que es una venta de humo impresionante. Y luego más abajo, mira, volvemos otra vez al discurso de siempre. Miserables, a un empresario joven, él lo llama empresario al señor Daniel Salcedo Bonilla. Próspero lo han asesinado mediáticamente sin jamás infringir una ley en este país. Él es amigo de medio mundo político y trabaja con decenas de empresarios. El universo desenmascara a los que sentencian en redes sociales. Hay uno más abajo, dale más abajo. ¿Has leído tú el artículo que publicó ayer el diario El Universo respecto digamos, a la vida, pasión y muerte, digamos? Sí, revisé una parte. Ya, salte nomás. Yo creo que ahí está un poco lo que dice Bucaram. Que no sorprende porque es parte del estilo del propio Bucaram. ¿Ya? No sorprende,
pero termina siendo una cortina de humo. Perdóname, este tipo de cosas son cortinas de humo, José Antonio. Ujú. Lo del marcapasos es real, por cierto, a los internautas. Es cierto, a Bucaram lo operaron hace unos años en Houston. Eso es real. Claro, y tiene 3 stem, como te digo, ¿no? Que son esta especie de resortes que se meten en las arterias para intentar ensancharlas cuando están llenas de colesterol ahí, en fin. Sí, 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 sí. Ahora, Esta mañana me pasaron a mí algo que yo, te juro, pensé que era un meme. Y estoy intentando buscarlo en la página de Coavisa, que fue de donde... pensé que ibas a decir en la página de memes. No, no, no. Em, tenía el logo de Visión 360. Y sí, ok. Ok, es falso, ya lo ha desmentido. Ya lo ha desmentido. ¿Qué era? Era una publicación muy al estilo digamos, del formato, que decía que Daniel Salcedo afirma que el accidente lo ha dejado sin memoria y que no sabe que vivía en el Ecuador. Claro, yo cuando leí esto y vi, se lo mandé a Carolina y le digo, oye, esto está de Netflix, ¿no? Claro, porque te juro, el otro día en la Radio Redonda, algunos de los panelistas deportivos tocaron el tema y a veces tienen unas charlas, digamos, bajo la opinión de cada uno de ellos. Y claro, y plantearon el tema de si esto ya podría ser llevado a la televisión, ¿no? O sea, los actos de corrupción en un hospital, hay una trama, digamos, interesante, policial, y a la gente le gusta mucho ese género. La fuga, el accidente, la captura, un expresidente, denuncias de ministros, denuncias de asambleístas, implicaciones de entrega de prebendas a cambio de votos, o sea, todos los elementos para hacer un seriado, digamos, lo tiene. Creo yo, lo tiene. Hagamos el seriado, José Antonio. Hagamos el seriado, porque todo esto que está pasando hoy, lo de Daniel Salcedo, lo de Bucaram, etcétera, todo esto tiene que ver con la famosa pregunta que hasta el sol de hoy no tiene respuesta. ¿Quién repartió los hospitales? Si es que existe el famoso reparto como se ha denunciado. El gobierno lo ha desmentido, la ministra María Paula Romo lo ha desmentido, el secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán lo ha desmentido, el propio presidente de la República lo ha desmentido. El tema es, José Antonio, y permíteme, por favor, regálame unos minutos, porque quiero matizar un poquito lo que dije en la mañana. En la mañana me tomé bastante tiempo para tratar de entender lo que está pasando. Y lo que está pasando, José Antonio, tiene varios antecedentes que extrañamente no han escandalizado a la opinión pública. ¿No? Como felizmente uno tiene algo de memoria, voy a traer a colación algunos episodios, si me permites, José Antonio. Mira tú, ¿te acuerdas de esto? ¿Se acuerdan los internautas de esto? La persona en cuestión, la de la fotografía, se llama Carlos Pérez García. Sí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Ya? El día 20 de junio del 2019, Diario El Universo publicaba: Ministro de Energía denuncia pedidos de cargos realizados por asambleístas. Ojo, Ministro de Energía denuncia pedidos de cargos realizados por asambleístas. Aunque no dio nombres, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez García, denunció ante la Comisión de Desarrollo Económico que varios asambleístas lo llaman para pedir cargos en las eléctricas. El funcionario acudió a la mesa para explicar sobre el control de las tarifas eléctricas y los proyectos petroleros. En medio de su comparecencia señaló: si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedir los puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo. Hay intereses y lamento decirlo en la mesa. Los asambleístas de la comisión le pidieron nombres, pero dijo que el resultado ha sido así. Nosotros tenemos que poner gente transparente, de confianza y técnica. Ese ha sido mi pedido, señores. Yo necesito un perfil, yo acepto recomendaciones y varios asambleístas me llaman y todo, pero den una persona técnica, honesta y una persona alineada con el ministerio. Esta declaración que a mí me escandalizó, José Antonio, esto fue hace un año. Sí, hace un año.
Ya, pero ahí es importante hacer un paréntesis para decir qué se hizo para investigar esa denuncia. Se lo Espérate, pero llamó... por eso, espérate, A por ver, por eso pongo cronológicamente. Este es un anuncio que, te insisto, pasó de agache y ya te voy a decir por qué. Ojo con la fecha. 20 de junio del 2019. Veamos. Espérame este. Déjame salirme de aquí para ver en cambio qué pasó pocos días después. Aquí lo tengo. Voy nuevamente a compartirte, porque tú preguntas, la pregunta obvia, la pregunta lógica, ¿qué se hizo frente a aquello? El mismo diario El Universo. Sí se ve en pantalla, ¿no, flaco? incorrecto todo. Correcto. 25 de junio, mira la fecha, 25 de junio de 2019. Ministro de Energía debe dar nombres de los asambleístas que le piden cargos. El ministro de Energía, Carlos Pérez García, tendrá que revelar ante el Pleno de la Asamblea Nacional los nombres de aquellos legisladores que lo llaman para pedir cargos públicos en las eléctricas del país. La resolución aprobada por unanimidad fue planteada por la correísta Soledad Buendía, así le titula, así le pone El Universo, quien tomó como referencia los hechos narrados en sus declaraciones públicas proferidas en el marco de su comparecencia ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico el pasado 19 de junio. Ahí hago la precisión entonces, la publicación fue el 20 de junio, pero la comparecencia fue el 19 de junio, y de ahí tenemos esta nota que se publica el 25 de junio. El funcionario tendrá que explicar las acciones u omisiones respecto de lo narrado en la comisión. Los legisladores en la resolución expresaron su indignación y preocupación por las afirmaciones del funcionario. También instaron al ministro a presentar la denuncia ante las autoridades competentes. La sala, o sea, la asamblea, dispuso al presidente de la asamblea, César Litardo, a solicitar a la Fiscalía General del Estado para que en un plazo de 24 horas certifique si el ministro de Energía ha presentado denuncia en contra de los asambleístas u otros funcionarios que hubieran gestionado cargos públicos ante su cartera de Estado. Igualmente se pide al presidente de la Asamblea presentar la denuncia penal correspondiente en contra del ministro de Energía si dicho funcionario no hubiera cumplido la obligación inmanente a su cargo de denunciar el conocimiento de una infracción penal, como lo dispone el artículo 277 del Código Integral Penal. Además, se solicitó que la Comisión de Fiscalización inicie un proceso de control político en este caso. Reitero, esto fue en junio del año pasado, hace un año. Luego de lo cual paso a responder la pregunta de José Antonio. ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Aprobaron esta resolución tiene un poco de puntos que habla de la Fiscalía, habla de la Comisión de Fiscalización, habla de exigir que el ministro vaya a la Fiscalía. ¿Sabes qué pasó? Nada. Claro, lo que pasa es que ahí, ¿qué tendría que hacer el exministro? ¿No? Me llamó fulano de tal. Él tendría que estar grabando todas las llamadas, pues, para poder de alguna forma tener algún tipo de evidencia. Porque él no puede simplemente llegar con su testimonio a la asamblea, si es que lo llaman, o a la fiscalía, ¿no? Si es que acaso quiere todavía ponerlo ya en un tema judicial, a decir, vea, a mí me llaman los asambleístas a pedirme cargos. O sea, hasta ahí no sé si se tipificaría un delito, una infracción. Pedir, oye, hermano, mira, tengo fulano de tal, 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 Tú estás ejerciendo de abogado del diablo y no está bien, porque la Constitución les prohíbe a los asambleístas gestionar nombramientos. Ya te voy a enseñar. Está bien. No, es que no está bien hacer una llamada para pedir un cargo. Ya, pero no, lo que yo te estoy diciendo es que el ministro, ¿cómo puede tener esa prueba para luego denunciar al asambleísta que lo ha llamado? Ya. Ok. Él le dice, póngamelo por escrito. Te voy a decir una cosa. Al día siguiente del escándalo que se armó por esa declaración, a ver, no sé si fue creo que fue el mismo día del escándalo que se armó por esa declaración, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitió un comunicado en el que pretendieron matizar las declaraciones del ministro en la Comisión de Desarrollo Económico. O sea, se le fue al ministro. Diciendo que el ministro dice que él no es que se graba las conversaciones, que él no puede certificar lo que ha dicho porque no se graba las conversaciones. Hermano, si es que un legislador le llama a un ministro de Estado, a mí no me venga para pedir un cargo o para pedirle el manejo de las eléctricas, a mí no me digas que el ministro no sabe el nombre del legislador. Ah, claro. Pero lo que pasa es que ahí
Yo no sé si es que él podría incluso ser, el ministro podría ser denunciado por haber dado el nombre sin una prueba. O sea, si el ministro va y dice a la fiscalía, me ha llamado fulano de tal a decirme que necesito unos puestos. Ok, ¿cómo compruebas tú eso? Porque al final del día lo que se valora es la prueba, De no el acuerdo, testimonio. de acuerdo, pero entonces, ¿cómo se atreve a decir lo que dijo? Sí, sí, se le fue, ¿no? Y al final tuvo que Pero meter retro es que nomás. José Antonio, el se le fue es lo que está mal. O sea, ese se le fue, que en el seno de la Asamblea Nacional, en una comisión, diga, a mí me llaman legisladores a pedir cargos en las eléctricas. Sí, se le fue, pero no puede ser que nos quedemos solamente con el que se le fue, José Antonio. Mira, los ministros deberían tener, digamos, cuando tú llamas a un ministro, debería primero haber una contestadora que diga, su llamada va a ser grabada por temas de control de calidad. ¿Está usted de acuerdo para seguir? Claro. O sea, O a mí sea, me tener parece, algún a tipo mí, de filtro, ¿no? Porque, Fabi, esto sucede, es decir, esto lo pero que no dice está el ministro. bien, pero es que, no, es que flaco, yo eso es lo que discrepo. O sea, no me digas esto sucede, no está bien que suceda. No, no, pero a ver, yo no te estoy diciendo que está bien o que está mal, te estoy diciendo que esto sucede, Es que no puede suceder. pero No puede sucede, suceder, pero es que no pero puede, no debe sucede. suceder. Y no No debe, ahorita, no ahorita. de acuerdo. Pero oye, en el pasado estuvo mal y hoy está mal. Oye, pero Fabri, este tipo de llamadas se da a todo nivel. O sea, desde para hacer ingresar a un agente metropolitano de tránsito hasta para meterte una carpeta para un cargo administrativo o para que la hermanita de la prima de la vecina vaya de secretaria o de O recepcionista sea, a una entidad pública. José Antonio Sánchez, los legisladores no pueden llamar a un ministro de Estado y pedir que les acoliten nombrando a alguien en un cargo público. Pero tampoco, No puede, no, no a puede, ver, no, 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 no escúchame puede, una cosa. no En los puede, 10 mandamientos dicen no matarás. no puede, La no, no, gente se no, no mata todos puede. los días. Es que no podemos normalizar y tú estás No normalizando, estoy hermano, normalizando, no estoy normalizando. un hecho que ha ocurrido siempre, pero lo No, estás normalizando. no te estoy normalizando, te estoy diciendo, te estoy hablando desde un tema real y absoluto. Es Sí, decir, pero por eso no puede estar bien, pues flaco. pero ¿en qué momento te estoy diciendo que está bien? Pero es que lo estás normalizando, Yo no loco. te estoy normalizando, te estoy diciendo eso sucede todos los días. Pero hay que señalarlo. Te estoy Hay diciendo que como una realidad. Así señalarlo. como usted te podría decir, todos los días la gente se pasa el semáforo rojo. Que no está bien, me dirá, sí, pero el que no esté bien no significa que la gente lo deje de hacer. A la gente que se pasa el semáforo en rojo, resulta que la sancionan. ¿Ya? Sí, hasta A la que, gente que se pasa el semáforo no en a rojo. todas, ¿no? No No, a todas. pero le A ver, sancionan. Pero le o sea, sancionan. claro, le sancionan cuando, o sea, hay dos tipos de sanción, ¿no? Pero Una sanción que llega a las arcas municipales y la te otra sanción que pescan. llega al bolsillo de un agente. Mira otra cosa. Yo por eso te digo, o sea, yo entiendo tu punto, pero también entiende el mío. Yo No, entiendo no tu punto. entiendo. Porque lo que tú dices es cierto. Es cierto. Pero mi punto es, yo no puedo certificar que hoy este tipo de declaraciones correspondan a la cotidianidad. Porque ¿de qué país estamos hablando? Mira lo que lo que nos acaba de escribir y qué bueno que nos traigan a colación algo que también pasó. Gracias a Freddy San Martín. La revelación de Rubén Flores, que esto te digo, en este país la gente ha perdido la capacidad de escandalizarse. Rubén Flores, que fue ministro de Agricultura, en una intervención pública habló de que un ministro de Estado tenía que pagar $1 millón para ocupar el cargo. No recuerdo exactamente el contexto ni las palabras, pero lo dijo a propósito de lo que dice San Martín, Freddy San Martín. Y aquí no pasó nada. Oye, yo he escuchado tantas cosas en los últimos 30 años de que en las gobernaciones, en las tenencias políticas y la de los intendentes, todo tenía un valor. O sea, que se pueda comprobar, no se pueda comprobar que haya habido una investigación, que se haya desmontado este sistema. O sea, para Sí, ti sí, pero ponerte, aquí se decía, tú quieres ser inspector de sanidad de no sé qué, te cuesta tanto. Tú quieres ser quieren que te manden al peaje a control de carreteras, te cuesta tanto. O sea, es increíble. Y no te digo solo aquí en el país, eso es un... sí, sí, pero yo te insisto, o sea, perdóname, yo vuelvo a decir lo que dije el lunes. En el año 95 hay un punto de inflexión
cuando un vicepresidente de la República le reveló a un periodista hechos que estaban ocurriendo, diputados que estaban extorsionando al gobierno a cambio de votos. Este periodista publicó una columna y ese fue el principio del fin de ese vicepresidente, porque allí se develó, o al menos empezó la investigación sobre el mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia. El punto es, en el 95, esto fue un escándalo de proporciones tremendas que le costaron el puesto. Ese escándalo y esas proporciones le costaron el puesto al vicepresidente. Hoy, discúlpame, flaco, yo no voy a estar de acuerdo contigo. Yo no puedo entender cómo se ha normalizado esto. Porque además, te acabo de presentar yo un hecho de... No estás de acuerdo conmigo. Yo te no acabo estás de acuerdo con que esto se haya normalizado. No. Tú estás diciendo que esto pasa siempre y yo no puedo estar de acuerdo con que nos quedemos en que esto pasa siempre. O sea, no, por supuesto que ese no. Ese no es el país ideal, hermano. O sea, el decir esto pasa siempre no puede ser. Y en eso coincidimos. Porque imagínate, todos roban, entonces dejemos que roben. Hasta que no hayan escarmientos ejemplificadores, esto va a seguir ocurriendo. ¿Sí? Hasta que no haya algo como lo que estás contando. Hubo el tema de los gastos reservados, se bajaron a la máxima autoridad. Sí, pero por eso no podemos dejar de escandalizarnos, flaco. ¿Fue solo la máxima autoridad? Me pregunto. ¿En cuál? En el tema de los gastos reservados. En este caso de las denuncias, se está cogiendo a este personaje, a este joven empresario. Se está cogiendo a este personaje. ¿Es el único de la trama? No, pues. No, seguramente no, pero por algo, tienes que pasar por algo. Claro. Mira. Hay gente adentro y hay gente afuera. Vamos a ver de aquí unos 4 o 5 meses en qué termina todo esto, ¿no? Pero, hermano, o sea, el tema es el siguiente. ¿Y por qué yo traigo a colación esto? Esta declaración de Carlos Pérez García fue hace un año. Hace 2 años, y gracias a uno de los internautas que tuvo la gentileza de pasarnos este reporte del portal La República. 2 años, José Antonio. Domingo 20 de mayo del 2018. 2 años. Ministro de Agricultura, hay quien paga $1,5 millones por ser ministro. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, ha declarado en un discurso cuyo video ha empezado a circular en redes sociales este fin de semana que hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro. Flores, quiteño de 58 años, es ministro desde el pasado 18 de octubre cuando reemplazó a Viviana Cordero, quien duró menos de 5 meses en el cargo. Hace 2 años se generó esta declaración de Rubén Flores. ¿Qué pasó? No pasó nada. Claro. O sea, ese es el punto. El punto es que aquí no pasa nada. Hace 2 años tienes la declaración de Rubén Flores. Hace 1 año tienes el episodio de Carlos Pérez García. Y hace 6 meses, en diciembre, tuviste una declaración de Santiago Cuesta Caputi, consejero o ex consejero del presidente de la República. Esta declaración, tú lo ves allí a Santiago Cuesta, son 28 segundos de una declaración cortada que la posteó el portal La Historia y que la trae a colación en los últimos días porque también abona a la polémica que estoy señalando. Te invito a escucharle. Entonces, ¿qué es lo que se viene? A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una herencia de CNT, hay robo. Claro. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de por lo menos actualmente. En mi gestión yo no di nada. Yo no di, pero peticiones hubieron. Entonces. ¿Sí se escuchó? Sí. Ya, el hombre dice que hubo pedidos de legisladores. ¿Cuáles pedidos? Habló de sectores estratégicos, habló de las eléctricas. ¿Qué legisladores? O sea, que en su gestión no le han pedido. Pero en la gestión anterior. No, que en su gestión hubo pedidos, pero que no dieron paso. Eso es lo que está diciendo Santiago Cuesta. Y lo último, José Antonio, porque digo, solo de esta manera, tanto tú cuanto yo y nuestros internautas podemos tener un juicio crítico sobre lo que está pasando.
Lo último ocurrió ayer. Ayer el señor presidente de la República le concede una entrevista a la periodista Andrea Bernal de NTN 24. Y Andrea le pregunta sobre el famoso reparto de los hospitales. Entonces, dura 2 minutos. Quisiera que escuchemos esa parte también para reflexionar sobre lo que le dijo el presidente Andrea Bernal. Al inicio usted hablaba, al inicio de nuestra conversación usted hablaba de las políticas del otro gobierno, pero a esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumo algo más. Su exasesor en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que en más ocasiones asambleístas solicitan cargos. André, la decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho sus actos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, ahora hay una libertad para que la gente denuncie. Esa es la gran diferencia. Sí, pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No, absolutamente, absolutamente. Ni un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Bueno, ya la conocemos acá. Ok. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí, todo muy bien. Ok. ¿Qué reflexión te queda a ti? Quiero empezar contigo. Quiero que me digas qué reflexión te queda a ti de estos 2 minutos que acabamos de escuchar de ese extracto de la entrevista. Que el pedido es permanente, Uh-huh. ¿no? Que el pedido de asambleístas por votos es permanente, porque lo acaba de confesar el presidente. Dice, sí, los pedidos llegan. Dice, todo el mundo sabe que en más de una ocasión... ¿no? Claro, él dice textualmente, todo el mundo sabe que en más de una ocasión asambleístas solicitan cargos. Oye, perdóname, una cosa es que lo digas tú y obviamente generamos este debate que acabamos de tener en este momento. Otra cosa es que lo diga el presidente de la República, José Antonio. Y no hay una denuncia sobre el tema desde el Ejecutivo hacia la Fiscalía o Asamblea, al menos, ¿no? Porque eso yo creería... Dice el presidente. Yo no sé qué es lo que dice la legislatura respecto a este tipo de comportamiento de los asambleístas. ¿Es motivo de destitución? ¿Es motivo de alguna sanción? ¿O qué? Ya te voy a enseñar. Mi querido Flaco, solo el conocimiento es poder. Y es la única manera a través de la cual tú puedes rebatir declaraciones como la que acabamos de escuchar. Tú acabas de hacer una pregunta que mucha gente se podría hacer. ¿Se establecen sanciones a quien incurre en esa práctica? El señor presidente de la República le dijo a Andrea Bernal de NTN 24 ayer, todo el mundo sabe que en más de una ocasión los asambleístas solicitan cargos. El artículo 127 de la Constitución, José Antonio, que estoy mostrando en este momento en pantalla, dice en el segundo inciso, el 127, las asambleístas y los asambleístas no podrán, el numeral 3, ¿sí avanzas a ver? Gestionar nombramientos de cargos públicos. Los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos. En la parte final, en el inciso final del artículo 127 dice, quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que termina la ley. ¿Cuántos asambleístas han perdido su calidad de tales en este periodo? Por esto, 3. A ver, 3 han perdido, pero no por esto. No por eso, claro. No por esto.
pero han perdido 3. Norma Vallejo, por un caso de diezmos. Sofía Espín, por haber visitado a la ex agente Diana Falcón, quien denunció que supuestamente Sofía Espín la quiso presionar a que cambie su declaración. Y Ana Galarza, igualmente, por supuestos diezmos y por la mala utilización de su tarjeta, etcétera. 3 legisladores. Por esto, ninguno. Por esto que acabamos de ver. Ahí está la respuesta a tu inquietud, José Antonio, si es que hay alguna norma que significa que un legislador puede ser sancionado. Sí, puede ser sancionado con la destitución. ¿Qué tal? Sí. Mira, yo sigo insistiendo en el tema de que mientras no haya una sanción drástica, y no solo a los cabezas de turco, ¿entiendes? Sino a los que realmente están detrás de la conformación de la estructura y todo lo demás. Esto no, digamos, va a seguir siendo incluso hasta como una motivación, ¿no? Tú te metes a esto, mira, entró, no, le dijeron que devuelva 1,000 y por ahí sigue caminando. Mira, no, se llevó, ahora está de candidato al alcalde de su provincia, de su cantón. Entonces, con esa clase de ejemplos, o sea, tú ves lo que ha sucedido en las últimas semanas aquí, es, digamos, en cualquier país, digamos, donde la justicia impere, digamos, serían, no sé, sería mucho más, o sea, este tema del avión, a mí documentos falsificados, se roban una avioneta, se cambian no sé qué, se salen del país. Se roban una avioneta, ponle así, pues. O sea, claro, no. Para mí, él se roba una avioneta. No sé si habrá sido así. Veamos qué dicen las autoridades. O sea, mira, hay que ver sobre todo, Fabri, en qué acaba todo esto, ¿entiendes? Los procesos judiciales a veces demoran mucho tiempo. Demoran a meses, años. ¿No? La gente se olvida. No, depende de las urgencias del poder político de turno y depende de las urgencias de la justicia de turno, ¿no? Hay casos y casos. Estamos hablando ahora y de qué hemos dejado hablar de cosas que han sucedido hace 1, 2 o 3 semanas. O sea, sí. Pero bueno. Yo lo que te digo, José Antonio, ¿ya tenemos el invitado? Tenemos al invitado ya. Ya, para cerrar esta parte, de esto hemos hablado bastante. Yo lo que te digo es que no puedo concebir que de boca del propio presidente de la República se admita el hecho de que todos los días o en más de una ocasión, para utilizar las palabras del presidente, en más de una ocasión los asambleístas piden cargos. O sea, que lo diga el señor José Antonio Sánchez, que lo diga Fabricio Vela, que lo diga cualquiera de los internautas que están conversando con nosotros, que lo diga cualquiera de nosotros, porque terminamos siendo ciudadanos comunes y corrientes. No es lo mismo a que lo diga el presidente de tu país. Yo insisto, eso le dijo Alberto Dajic siendo vicepresidente en el 95 a Jorge Iván Comendieta y eso desató un escándalo de proporciones a nivel político. El presidente también dice algo que a mí me ha generado una duda tremenda, José Antonio. Dice que los cargos hoy se han dado con los debidos concursos y yo planteé en la mañana y lo vuelvo a plantear hoy de manera pública. ¿Qué cargos se han dado con el debido concurso? Que yo sepa, los de gerentes de los hospitales no se dieron con ningún concurso. O sea, sería interesante saber bajo qué perfiles entregaron las gerencias de los hospitales a determinados personajes, algunos de los cuales, José Antonio, están procesados e incluso están fugados, están prófugos de la justicia. Y eso es lo que uno espera de las estrategias de comunicación de las autoridades, ¿no? Si hay alguien que denuncia que estos gerentes han sido puestos por una prebenda, al día siguiente un comunicado muy bien documentado diciendo aquí está ¿cómo se llama? El llamamiento al concurso, aquí están las pruebas, aquí están las notas, presentó, se llamaron a tantas personas y se eligió a este señor. Es lo que correspondería, pero es lo que digamos, falta. Claro, es lo que corresponde. Mira tú, déjame enviar un saludo a Wilson Aníbal Cueva Carpio, que está en sintonía. Voy a hacer pasar a Carlos Saga. Hágale pasar. El amigo Wilson Cueva dice, el presidente al no denunciar lo de los asambleístas estaría cometiendo un delito. Bueno, habría que valorar eso.
Yo lo que digo es que si el jefe de Estado, el presidente de la República, dice que todo el mundo sabe que en más de una ocasión los asambleístas solicitan cargos, yo creo que lo diga el presidente ya termina siendo un hecho muy, pero muy grave, más grave que lo diga cualquier persona. Y eso debió haber sido, digamos, esa declaración. O sea, cuando yo le escucho al presidente, José Antonio, y por eso es que yo debatía contigo al inicio del programa, cuando yo le escucho al presidente, quiere decir que el propio presidente como que lo dice como una naturalidad o como una normalidad, que para mí termina resultando inadmisible. Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando porque, claro, está en el debate público. Todavía nadie responde la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, ¿repartieron los hospitales? ¿Quién repartió los hospitales? ¿Quién es el responsable del reparto de los hospitales? Esa es la gran pregunta del millón. Cerremos la parte de corrupción. Hablemos de otro tipo de basura, José Antonio, por favor. Bueno, y a esta hora vamos a recibir a Carlos Agaste, que ya se había conectado. Ahí está. Nos atiende esta entrevista desde Italia. Entiendo, allá son ya casi la medianoche, así que apreciamos mucho, Carlos, que te hayas tomado unas 6 tazas de café para atender esta entrevista. Hay que señalar que Carlos Agasti fue gerente general de la empresa pública de Quito de Maceo en el año 2009 y que hoy es consultor del Banco Mundial y ha trabajado sobre todo en varios lugares del planeta y digamos, tiene mucho conocimiento en relación a todo lo que es el manejo de de la basura, digamos, de las ciudades, por así llamarlo, para que se entienda de manera fácil. Todas las ciudades generan basura todos los días, unas más, otras menos, unas de una calidad, otras de otra calidad. Y los municipios tienen como parte dentro de sus obligaciones no solo de recogerla, el movilizarla, sino llevarlas a un centro de disposición final. Hemos invitado a Carlos porque en las últimas semanas se ha hablado muchísimo acerca del relleno sanitario de Quito, que creo, y tú me sabrás corregir, Carlos, es el tercer relleno sanitario que tiene Quito ya que está al borde del colapso. Es decir, el primero ya colapsó, ya no se lo puede usar, el segundo tampoco, y el tercero está, digamos, en un porcentaje casi de llegar a su vida útil. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, gracias por la invitación. Hola, Carlos, ¿qué tal? Efectivamente, acá ya son las 1:30 de la mañana, pero encantado. Estos temas, el amor al arte. Oye, primero confírmanos, ¿cuántos rellenos sanitarios ha tenido Quito en su historia reciente? ¿Y por qué nos lo hemos comido tan rápido? A ver, en primer lugar, yo creo que Quito tiene ha vuelto al pasado, Quito. Yo creo que estamos en la misma situación que estábamos hace más o menos 17 años. En el año 2003, el alcalde Moncayo de esa época vivía una situación similar. Por eso digo, volvemos al pasado. El Emaceo tenía una condición muy mala, su maquinaria estaba básicamente aniquilada. Se vio la necesidad de contratar una empresa privada, lo mismo que está pasando ahora con Emaceo, es decir, una empresa privada le ayuda a la recolección al Emaceo. Y existió un conflicto ambiental fenomenal porque Zambisa, que era el sitio donde se disponían los residuos sólidos en el momento, ya colapsó. Zambisa era un botadero, no era un relleno sanitario. Entonces colapsó. En esas épocas, Fundación Natura le ayudó al municipio a encontrar un sitio, a hacer las negociaciones con las comunidades y encontraron un sitio en el Inga. El Inga queda detrás del Ilaló, es un sitio de zona industrial, zona de alto impacto, es un muy buen sitio para ubicar un relleno sanitario, además es equidistante de la ciudad, porque tanto del sur como del norte, y se identificó el relleno sanitario. Ese relleno sanitario comenzó a operar en el año 2005 y tenía la intención de durar 15 años. ¿Cuánto ha durado? Mira, le hemos estirado y le hemos estirado y los hemos estirado. Cuando tú decías 3 rellenos, se llaman cubetos. Es decir, un relleno sanitario es una obra civil donde tú, depende del diseño, pero tú, digamos, es un gran hueco que tú le trabajas, le permeas, le das una tubería para salida de gases, otra tubería para unos líquidos que se denominan los lixiviados, que salen de los residuos sólidos, especialmente cuando residuos como los nuestros, con una gran carga orgánica, se generan. Entonces es una obra civil donde se tratan los líquidos, se tratan los gases y se disponen
los residuos. Entonces, lo que ha ido pasando casi que desde el primer momento es que ha habido una acumulación de estos líquidos lixiviados. Y de eso no hemos salido casi desde que comenzó a funcionar el relleno sanitario. Luego, en la época del alcalde Barrera, se asumió ya con un pasivo de estas piscinas. Me acuerdo que creo que eran como 50,000 metros cúbicos, los que en ese momento había que tratar. El equipo que había para tratar no daba abasto. Después vino la época del alcalde Rodas, tampoco se pudo solventar el problema y ahora hay esta herencia y básicamente en estos 17 años ese relleno sanitario que ha tenido unos manejos técnicos, eso sí, pero en este tema particular de los lixiviados siempre se ha visto desbordada la capacidad frente a la generación de estos líquidos. Estos líquidos tienen que ser tratados previo a descargarse en un cuerpo de agua. Yo diría que es la parte más contaminante de la basura. Háganse una idea a propósito del café que me estoy tomando. Es el sedimento que te queda después de pasar y pasar y pasar el café. Ese sedimento líquido tiene una carga orgánica, tiene una carga química, tiene unos parámetros para medirse, pero es un líquido absolutamente contaminante, con un olor muy fuerte, y eso tiene que ser técnicamente tratado para después disponer en un cuerpo de agua. Su manejo, Eso es lo que pasa. Su manejo debe ser muy costoso o no. ¿Cuánto presupuesto se debería invertir? ¿Tienes conocimiento? A ver. ¿Invertido en estos 17 años o no? Sí, a ver. Primera parte es que esto es lo que pasa en la ciudad de Quito. Es decir, lo que hace Quito es que recoge, limpia la ciudad. Después se les lleva a un relleno sanitario donde se tratan los residuos. Eso es lo que hace Quito. Ojo, asterisco, relleno sanitario tienen muy pocos cantones en el Ecuador. Esa es una realidad del tercer mundo. Ahí ya me salto un poco a la esfera global. En Ecuador, menos del 30% de los residuos van a un relleno sanitario. El restante, casi 70%, se va a la quebrada, se va al cuerpo de agua, al río, es decir, es una disposición absolutamente irregular, absolutamente contaminante. Pero en Quito, esto es lo que hacemos. Ahora bien, eso no es lo que se tiene que hacer. El relleno sanitario es la última de las opciones de tratamiento, porque lo que estás haciendo es primero estás enterrando un problema, es un pasivo ambiental que te va a durar 40, 50 años, porque pese a que la basura esté enterrada, eso va a seguir generando gases, eso va a seguir generando lixiviados. Vas a tener en ese sitio que escogiste de la ciudad 50 años de un problema ambiental. Entonces, eso ya a nivel mundial es la última de las opciones y tienes una serie de tecnologías para ir reduciendo la cantidad de residuos que tú mandas a un relleno sanitario. Ahí, por ejemplo, si me permites, Carlos, sí, claro. ahí, por ejemplo, me imagino yo que esto tiene mucho que ver con el debate que se está convirtiendo en un debate planetario respecto de migrar hacia la economía circular para probablemente utilizar o reutilizar desechos en lugar de botarlos directamente. Sí, esa podría ser una opción, digo. Sí. O sea, a ver, la economía circular es un tema nuevo. Antes se hablaba de reciclaje. Claro. Ahora ha migrado ese concepto, ¿no? El problema es que nos migran los conceptos, pero la gestión sigue hace 10, claro. O sea, la gestión retrocede 17 años, ¿no? Esa es la idea. O sea, a ver, hay países que son notables en este manejo. Yo conozco algunos de ellos y yo destaco siempre una ciudad pequeña en Suecia, al norte de Gotemburgo. Mandan 0.7% de los residuos de la ciudad van a un relleno sanitario. Entonces, un relleno sanitario que te durará 70 años. Y todo lo demás lo reutilizan. Generan agua caliente, que se distribuye el agua caliente para toda la ciudad. Generan vapor para un parque industrial que no tiene sus propios calderos, sino que sale la energía de la basura. Generan electricidad, reciclan plástico, reciclan papel, reciclan vidrio, que eso se van a las cadenas de reciclaje de las industrias. Es decir, eso es un poco... La economía circular es un concepto que rebasa el tema de los residuos. Tiene que ver con temas agrícolas, tiene que ver con temas de fabricación, tiene que ver con temas de producción más limpia, pero en el capítulo de residuos es exactamente eso. Cómo yo vuelvo a utilizar sin recurrir a materia prima de la naturaleza, sin recurrir al petróleo para hacer plástico, sin recurrir a la minería para obtener aluminio, sin recurrir a nuevos bosques para obtener papel, y recirculo lo que yo ya fabriqué. Más o menos ese es el concepto.
Carlos, todo esto se financia obviamente con una tasa de recolección de basura que se la cobran a todo el mundo en la ciudad, en las ciudades. Hablando del INGA, ¿en qué momento estamos, digamos? Y si nosotros llegamos a colapsar ese botadero, ese relleno sanitario, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tendríamos que buscar otro lugar? ¿Y cuánto se demora en habilitar otro lugar? A ver, primero, en temas presupuestarios es complejo. En la época donde yo fui gerente del Maceo, tuvimos un incremento de la basura, ya se incrementó un 50%, incluso con una tasa que permite irse ajustando con inflación, porque la gestión de los residuos únicamente cubría la recolección y el barrido. Es la parte más intensa, es la parte más cara, eso es cierto, pero solo se cubría eso. Es decir, la tasa no financiaba lo que se denomina la gestión integral, que es toda la gestión del residuo, desde que le recoges, incluso desde que comunicas a la ciudadanía, desde que multas al que no quiere hacer caso a lo convenido en ordenanzas, hasta el relleno sanitario. La tasa no cubría eso. Cuando nosotros lanzamos este incremento de tasa, la idea era que también cubra la parte de disposición final. El problema es que subida la tasa, lo lógico es que se racionalicen los gastos, pero lo que pasó en los últimos 5 años, que creo que es conocido por todos, el colapso total del sistema de gestión de residuos sólidos, aparte de que las dos empresas, porque es el Emaceo el que recoge y limpia la ciudad, y es otra empresa hermana que se denomina Lemgirs, la que hace la parte del tratamiento y la disposición final. Entonces, lejos de que estas empresas bajen sus ingresos, lo racionalicen, lo dejen estable, estas empresas comenzaron a crecer sus egresos de manera increíble, por aumento de personal, por aumento de sueldos y salarios, por aumento de los estratos más altos de las gerencias. Entonces, tuvieron en la época de Rodas, tuvieron que subir, me parece que 2 veces más la tasa, y aún así no fue suficiente. Los decretos de emergencia que hubo por la emergencia de los residuos, incluso lo que hacían es que de las arcas del municipio se destine dinero a las empresas para cubrir la emergencia. Entonces tú tenías tasa incrementada, pero unos egresos tan incrementados que incluso el municipio tuvo que sacar dinero de su bolsillo y dar a las empresas, que esa no era la idea. La idea es que las dos empresas públicas se autofinancien con la tasa y no recurran al arca municipal. Esa es la situación actual, es decir, el municipio, no sé si sigue erogando, pero tiene unos números casi que en rojo en temas financieros. Los problemas siguen creciendo. La maquinaria del Emaceo está muy mal. El contrato que se contrató también en la gestión anterior de recolección, este contrato que le ayuda al Emaceo, que es un contrato medio oscuro, un poco raro que se firmó, y ahora tienes todo el problema. Tú me preguntabas qué hay que hacer. A ver, yo creo que hay que hacer cosas para variar. Hay que hacer cosas emergentes, al apuro, sin planificación y porque te han comido los problemas. Entonces, que hay algunas soluciones técnicas que lo que van a tener es que alargar un par de años más el sitio actual. Hay que recircular, ahí son temas técnicos, tienes que recircular los lixiviados, es una opción. Tienes que hacerle crecer esta torta, ¿no? Crecerle como una pirámide de relleno sanitario para que avance un par de años más. Pero inmediatamente tienes que encontrar un sitio nuevo de disposición final. Ese punto de encontrar un sitio nuevo es un sitio, ustedes comprenderán, muy complejo por la negociación con las comunidades. Nadie quiere tener un relleno sanitario cerca de su comunidad. Ojalá que el sitio sea cercano o pegado al que están. Pero la idea sería otro relleno sanitario u otro concepto para el tratamiento de los desechos. La idea sería otro relleno sanitario, pero que no dure 15 años. Con todos los conceptos que hemos conversado, lo que debería pasar es que se construya otro relleno sanitario, pero que esté pensado a 40, 50 años. Porque ya le tratas a la basura, porque ya comienzan a ver separación en la fuente, reciclaje. En Quito se recicla menos del 10% de los residuos, si acaso. Y gran parte de eso es un reciclaje informal. Siempre se ha hablado que la basura genera, que es un negocio, ¿no es cierto? Porque de ahí uno puede sacar, digamos, en la primera línea, las personas, los recicladores de base, digamos, reciclan el cartón, las botellas, el metal, el plástico, y lo que debería llegar al relleno sanitario es solo lo orgánico. ¿Esto sucede o no?
A ver, mitos y verdades de la basura. Por supuesto que es un recurso. Por ejemplo, los residuos electrónicos, este juguete de aquí, le llaman la minería urbana. Aquí adentro tenemos unos metales preciosos, metales pesados, carísimos. Es más barato obtener esos metales de un celular que ya existe que obtenerlos vía minería. Sí, pero el ejemplo que yo les daba de Suecia, todos estos juguetes que llamo yo que están instalados cuestan, tienen un costo de operación. En Europa, que están desarrollados los sistemas, donde incluso hay incineración, hay muchas disputas acerca de si se debe o no incinerar la basura, pero como es una incineración tan controlada, acá los costos de tratamiento de la basura bordean los $150 la tonelada, ¿sí? Vamos a hacer unos números rapidísimos. $150 la tonelada. Entre que te recojan la basura, te la traten, ya sea la incineren, ya sea le hagan otros procesos, hagan compost, hagan fertilizante orgánico, más toda la cadena del reciclaje. Hace 9 años, Quito, más o menos, la recolección costaba $45 y la disposición final y el tratamiento costaba 25, ¿ok? Entonces, más o menos estábamos haciendo $70 la tonelada todo el ciclo. En la época más crítica de la administración pasada, solo la recolección llegó a costar más de $100 la tonelada. Este momento yo me imagino que tiene que estar por los 70 y la disposición final tiene que estar costando unos 40. Es decir que ahora sí en total, más o menos estamos en los 100. Si alguien quiere ponerse una planta de basura de estas gigantescas que lo tratan todo, hay que pagar. No es que de ahí va a salir dinero para la alcaldía. Hay una gran confusión. Siempre conversamos con los alcaldes, piensan que le va a regresar un ingreso. A ver, alcalde, ¿quiere poner una planta de tratamiento? Eso cuesta. Eso cuesta. Entonces, claro que es un negocio frente. Lo que pasa es que uno no incluye todo el pasivo ambiental. ¿Quiere usted destinar, porque no solo es el terreno, quiere destinar una zona completa a donde se almacene un pasivo ambiental por 50 años? ¿O usted quiere tener plantas de tratamiento de residuos? Ahora, una vez que tú tienes ya sea una planta, como la tiene Europa, como la tiene Japón, donde puede estar hasta robotizado, o puedes tener esquemas muy manuales, que personalmente creo que eso es lo que conviene a nuestras economías, pero una vez que tú comiences a segregar la basura, lo que se va a generar, lo que decía Fabricio, es una economía circular. Este rato tú no tienes grandes aprovechamientos ni grandes empresas dedicadas al reciclaje. Normalmente el reciclaje en el Ecuador es más bien acopiar la basura, limpiarla, ponerla en un barco y mandar a la China. Eso es lo que hacía todo el tercer mundo. Hay un dato que hace algunos meses, en una entrevista que yo le hice en mi programa de radio, me lo proporcionó Tarcisio Granizo cuando todavía se desempeñaba como ministro del Ambiente. Y él me decía que el 50% de los cantones todavía tienen botaderos de basura a cielo abierto. O sea, en Quito tenemos el relleno sanitario con estas dificultades que Carlos nos ha referido el día de hoy y que habla de la necesidad de medidas emergentes. Pero ¿qué pasa con ese 50% de cantones que todavía tienen botaderos de basura a cielo abierto? Más del 50%, Fabricio. Más del 50%. O sea, Tarcisio se quedó corto. Sí. Un saludo a Tarcisio, pues se quedó corto. Lo que pasa es que a veces, mire, en la lógica municipal, recién ahora, digamos, con todos estos conceptos, se le incluye a la gestión de residuos sólidos dentro de una línea estratégica del municipio. Hace 20 años, por Dios, ¿qué es lo que se hacía? O sea, una lógica bien terrible. Barro, recojo, porque un alcalde medianamente inteligente mantiene la ciudad limpia, pero escondo debajo de la alfombra. Es decir, no construyo un relleno sanitario, ni me imagino. Yo recuerdo una anécdota chiquita que yo cuando salí del EMACEO, yo dije, me voy a dedicar a hacer consultoría de residuos sólidos y me voy a forrar. Más allá de temas parecidos a los que ustedes estaban hablando en la entrevista anterior, de que viene la suerte de los vueltos, más allá de eso, que es terrible. Más allá de eso, yo recuerdo una anécdota, no voy a decir la ciudad, por supuesto, y el alcalde quería y le habíamos ofertado una planta de separación de basura. Y la pregunta fue, bueno, ¿y cuánto le entra a la alcaldía por la planta? Le digo, no le entra, usted tiene que egresar dinero. Digo, ¿cuánto destina usted a su relleno sanitario? Uy, me dice poquito, $5 la tonelada. Oiga, le digo, con $5 la tonelada usted ha de pagar tractorista, combustible y quizás 2 turnos. Me dice, exacto, claro, esta ciudad no tenía relleno sanitario, tenía un botadero y el gasto era
con un tractor, acumular en la quebrada la basura. Entonces, con esa mentalidad presupuestaria, esa importancia en los presupuestos municipales, evidentemente, ¿qué gestión de residuos sólidos integral puede haber? También han habido, digamos, episodios donde se han visto y ha quedado registrado en video, donde algunos municipios, en cambio, botan la basura a los ríos, ¿no? Porque los ríos cogen y se llevan la basura, contaminando, obviamente. Pero bueno, había uno de los internautas que nos estaban consultando que hay empresas en el mundo que se dedican, o sea, van al municipio y dicen, yo me quiero hacer cargo. Yo les pago a ustedes y denme a mí el manejo de la basura. ¿Eso es cierto? A ver, es cierto, pero con las condiciones que yo menciono. Me gusta contar mucho las anécdotas. Yo vivo en Milán. Milán es un ejemplo dentro de Europa, sobre todo por su manejo de los orgánicos. Yo tengo que separar en 4 mis residuos en mi casa, pero lo más prolijo en Milán es la parte orgánica. Y ellos lo que hacen con la parte orgánica es biodigestar, es igual que el estómago de uno. Lo que tú haces es generas gas y te queda un residuo que es básicamente un fertilizante que puede tener una manera sólida o una manera líquida, ¿ya? Y tuve la suerte de conversar con la empresa que maneja los residuos sólidos de esta ciudad, que además es un monstruo, una auténtica multinacional, cuyo una de sus ramas es el manejo de residuos sólidos. Lo fuerte de ellos es el manejo de energía y el manejo de agua. Entonces, un ramal maneja residuos sólidos. Entonces, yo les decía, oigan, ¿y por qué no Latinoamérica como mercado? Entonces, verás, dice, número 1, hay que ponerse las oficinas allá porque Latinoamérica tiene sus complejidades por los temas que conversaban ustedes hace un momento. Número 2, que no es menor, no es menor. Número 2, porque no hay el concepto que en inglés se llama el gate fee, que es el pago por tratar la basura, que yo les mencionaba. Entonces, una empresa de esta naturaleza aspira al menos tener 3 ingresos importantes. Número 1, tener la capacidad de vender el material reciclable. Número 2, capacidad de generar energía, ya sea en su forma eléctrica, que sería lo más lógico, o en su forma térmica. En el Ecuador, lamentablemente, el costo de la generación eléctrica de este tipo es muy baja, no es competitiva, entonces ganas muy poco dinero. El material no hay preclasificación en la fuente. Una cosa es una hoja de papel limpia para vender como material reciclable y otra cosa es una hoja de papel que viene sucia, mojada con el líquido de la naranja. Pierde valor. Y el tercer ingreso es lo que un municipio le paga a esta planta. Ahí cierras tú tus números como planta. Hay numerosas empresas que se dedican a esto, hacen grandes negocios, pero necesitan estos 3 ingresos. Entonces, en el caso de ciudades como las nuestras, el ingreso municipal está restringido, no hay el concepto de gate fee, de pagar por el tratamiento. Y tercero, que es un problema mundial que se armó hace 1 año y medio, y es que el gran comprador del material reciclable era la China, y la China dejó de comprar material reciclable. Entonces, todo el mundo del reciclaje está enfrentando un problema porque los costos del papel, del cartón, de la lata, bajó de precio. Entonces, son condiciones complejas para nuestro país. Ahora, en el Ecuador se han desarrollado un montón de empresas en la temática. Ayer tuvimos una conversación muy interesante. La Unión Europea conformó una conversación con la Secretaría de Ambiente, con los gerentes de las 2 empresas, lo cual aplaudo porque están abriendo un poco para que podamos opinar los que hemos tenido algo de experiencia en el tema. Y claro, lo que se les comentaba es que tiene que haber espacio para la empresa privada, más en estos momentos. Y ese es un tema que no hemos conversado, que es el factor COVID y el factor crisis económica en el Ecuador. Voy a hacer una divergencia que es un tema fabuloso y complejo, que es los recicladores de la calle, los que ahora se les denomina recicladores base. A nivel Latinoamérica y a nivel tercer mundo, el gran concepto es que esto tienen que estar incluidos dentro de los sistemas de gestión de residuos sólidos de las ciudades. Ustedes entenderán, en Quito, en mi época, hace 9 años, se supone que eran 2,000, ahora ya se habla de 3,000 personas. Hicimos el primer gran esfuerzo a nivel municipal, generamos puntos de acopio, el EMACEO les daba un camión, se generaron rutas de recolección y logramos articular a 100 de estos gestores.
Han pasado 9 años desde que yo salí, ya no son 100, son 80, por los números que escuché el día de ayer. Nosotros llegábamos a tratar 200 o a recuperar 280 toneladas, ahora se recuperan 270 toneladas al mes. Es decir, han pasado 9 años y los números son prácticamente los mismos. Y las necesidades de articular estas personas son grandes. Pero yo les hacía les subrayaba un tema. El año pasado vivimos ya en la cúspide de un problema migratorio con los hermanos venezolanos. Muchos de ellos comenzaron a dedicarse a estas tareas porque son tareas que tienen relación con la situación económica de un país. Un ejemplo clarísimo eran los cartoneros en Buenos Aires en la crisis del corralito y de la dolarización. Gente de estrato medio comenzó a reciclar. Eso va a pasar en el Ecuador. Entonces vamos a tener un fenómeno de más personas en la calle dedicándose a las tareas del reciclaje informal. Luego terminará la gran emergencia COVID y el fenómeno migratorio venezolano volverá con toda seguridad. Entonces va a haber una competencia de un estrato de la población que la está pasando peor que todos, que se van a dedicar. Entonces, incluso este gran concepto que lo apoya el BID, lo apoya grandes empresas que están en este tema que los denominan el reciclaje inclusivo. Incluso el reciclaje inclusivo va a tener sus propios dilemas, porque ahora ya no va a ser inclusivo de 3,000, sino que seguramente será inclusivo de 5,000. Entonces, el tema COVID y la crisis marca lo que se puede. En la presentación de ayer, que me dieron a mí la oportunidad de hacer una breve presentación, yo decía realidad versus expectativa. Entonces, si alguna vez pensábamos que una empresa de estas millonarias que preguntaba José Antonio va a venir, y yo te digo, necesitan un gate fee, necesitan esto otro, ahora la condición económica es más compleja. Por lo tanto, un inversionista que regresa a ver y va a decir, ¿cuál es la capacidad de repago de una alcaldía para que yo me meta en una inversión de 20 años de tratar la basura en esta crisis económica? Así es que lo que creo que hay que hacer es tomar lo que tenemos como aparataje municipal, eficientar. Las empresas tienen que fusionarse, tienen que reducir los costos, tiene que participar la empresa privada. Los mismos recicladores y el reciclaje inclusivo tiene que ser una suerte de concesionar determinadas rutas para que estos emprendimientos sociales puedan hacerse cargo de rutas que las empresas municipales no lo pueden hacer. Vale decir, recoger, muchas personas dicen, ¿y por qué ya no hay reciclaje diferenciado en nuestras ciudades? Yo hacía el cálculo, que tengo los datos de hace 9 años, recoger la basura les decía que costaba $45 la tonelada. Recoger en el Quito Tenis, que era el mejor de nuestros proyectos. Y digo, ¿por qué el mejor? Porque era la mayor cantidad de vecinos dentro del proyecto que nos sacaban puntualmente la basura. Por lo tanto, la generación o la producción de basura era la más alta. Esto es un negocio de logística. Es decir, yo mido mi camión que saco, que tiene un costo, sale a una zona, si regresa cargado ha sido eficiente. Si regresa a medio, va a ser medio eficiente. Quito Tenis lo sacaba casi completo, ¿ok? Lo cual significa que la ruta era muy bien calibrada y estábamos con unos costos. Bueno, Quito Tenis costaba $150 la tonelada. Ojo, que no pagábamos obreros de recolección porque los obreros de recolección eran los recicladores de base, que era el convenio. El EMACEO pone el camión, el EMACEO les da un punto de acopio, los recicladores de base hagan la faena de recoger y después hagan la faena de clasificar. El producto de esa clasificación vendan, les ayudamos además a vender. La Secretaría de Ambiente ponía unos gerentes sociales para que ayuden a la labor de venta directa, quitaban la intermediación y de la venta del producto estos gestores ambientales se alimentaban. Lindo el proyecto, pero costaba la recolección $150 la tonelada. Entonces yo les digo, ¿lo aplicaron como proyecto piloto o qué? Sí, fue piloto porque a la final eran 80,000 hogares los que tenían la recolección diferenciada, no, 80,000 personas, divide para 4, 20,000 hogares, de cerca de 500,000 de hogares que tenía la ciudad de Quito, o sea, lejísimos, era un piloto. Oye, pero un piloto de a $150 la tonelada, y eso es importante subrayar, por eso es costoso también hacer recolección diferenciada, más allá del esfuerzo ciudadano y de la sensibilidad que toma años. Y el tiempo tiene un costo de dinero increíble. Ok, hemos hablado durante todo este tiempo de la cara fea, digamos, de llevar a cabo un trabajo eficiente bajo las condiciones en que se ha encontrado la ciudad. ¿Hay alguna ciudad que lo está haciendo bien o no en el Ecuador?
Cuenca siempre será un ejemplo. Loja lo hacía bastante bien, creo que ha deteriorado un poco, pero como yo les molestaba a los lojanos, digo, bueno, una cosa es Loja, donde el alcalde se para en la parte más alta, un buen grito y algo queda ordenado, y otra cosa son ciudades de 3 millones de habitantes como Quito y Guayaquil. Cuenca ya tiene un número importante de habitantes y Cuenca tiene un manejo muy bueno, eficiente en costos, es un manejo público. Hay empresas públicas que tercerizan la operación o parte de la operación con privados. Cuenca es un ejemplo en muchos de los servicios básicos en realidad en el Ecuador. Y Galápagos, digamos, donde hay un proyecto bastante interesante de reciclar en la fuente, digamos, en las casas. A ver, Galápagos tiene buenos sistemas de recolección diferenciada. Se ha hecho muchísimo trabajo de una cantidad de ONGs. Pero cuando uno abre el tacho de basura de lo que depositó la gente, te das cuenta que la calidad es mala. Cuando uno va a los sitios de gestión ambiental en Santa Cruz, tú ves que la separación fue mala. Y después tú te das cuenta de que el material que puedas acopiar después de este esfuerzo de la ciudadanía, del municipio y todo, tienes que generar una masa crítica. ¿Y qué haces con el papel que se ha reciclado en Galápagos? Tienes que sacarlo de Galápagos al continente. Entonces, lo que vas a recibir del material reciclable se te ve en el costo del flete marítimo de transporte. Y es complejo, ¿no es cierto? Galápagos tiene otros problemas, tiene esta basura marina que viene por el mar y todo el asunto, pero todo tiene su complejidad. Entonces, Galápagos sí tiene esa sensibilidad. Muchos de los municipios del oriente, y me parece que por esta historia de las compensaciones, las petroleras, que de todas formas tenían unos aspectos de colaboración con los municipios, tienen sistemas de gestión interesante. Otavalo, me recuerdo, por ejemplo, también tiene un sistema de separación en la fuente interesante, pero son ciudades pequeñas. Lo de Loja, por ejemplo. Loja fue decayendo, lamentablemente, fue decayendo en el tiempo. Porque Loja en su momento fue pionera, ¿no? En este tipo de procesos. Digo, Loja fue pionera porque también era en las buenas épocas del Chato Castillo, donde tenía poder político, que también es una variable importante, porque el alcalde tiene que salir a multar. Uno tiene que sensibilizar a la ciudadanía, pero después de un tiempo también tiene que multar. Yo les pido que pensemos lo difícil que es que se respeten los horarios y frecuencias de recolección. Es muy difícil. Por eso pusimos en mi época los contenedores de basura. Porque alguien que vive en Carapungo sale de su casa a las 4:30 de la mañana. No sale a las 8 de la mañana o a las 7:30 porque no tiene trabajo de oficinista. A esa hora es a la hora que saca la basura. Ya hasta las 8:30, 9, que pasa el camión de basura, ya le comieron los perros, ya le patearon los estudiantes, ya vino el mendigo. Entonces pusimos la basura en contenedores. Entonces tienes que gastar después en multas. La comunicación, la educación es alta. Entonces tienes que tener un poder político de decirle a la ciudadanía, esta es la convención, esta es mi oferta como municipio, este va a ser el servicio, y al que no quiera cumplir le voy a multar. En Loja, me acuerdo que se multaba algo así como $70 a la persona que nos sacaba, que había un tachito verde y un tachito negro para el orgánico y para el resto, y te venían y te multaban. Entonces, en un corto tiempo, por efecto de la multa más que por el efecto de la sensibilidad, la ciudadanía se puso en regla y comenzó a reciclar. Si tú como alcalde sueltas la rienda, se te desorganiza la ciudad. Eso es un hecho. Carlos, en este punto, ¿cuál es digamos, el peligro mayor de Quito? A ver, este rato tenemos una luz roja por este exceso de lixiviados, porque lo que puede pasar es que se desborden las piscinas y vas a verter este líquido totalmente contaminante a los cuerpos de agua. Eso sería una catástrofe ambiental. Tengo entendido, hay denuncias de que esto ya ha estado pasando. Entonces tienen que hacer una tarea emergente. Eso es A1, o sea, esa es la tarea que está haciendo el nuevo gerente, que han nombrado un nuevo gerente de esa empresa, que tiene que estar dedicado a eso, porque están en el rojo vivo. Después tendrá que ir bajando el semáforo, pero tiene que crearse un espacio de no más allá de 2 años, como lo mencionaba al principio, y enseguida ponerse a planificar el nuevo relleno. Hay que recuperar los 17 años perdidos, hay que recuperar los 17 años con poca plata,
y con una serie de problemas que tiene la ciudad. La tarea no es fácil y por eso creo que todos tenemos que ayudar. El hecho que ustedes hayan dado espacio y ojalá hayan otras personas que también puedan hablar de lo mismo. Hay muchas ideas. Yo digo, la basura da para todos. Hay una serie de gestores sociales, chicos jóvenes que han estudiado en el extranjero, en Europa, que vienen con conceptos nuevos, a veces cargados de sueños, sí, y creo que es muy importante mantener esos sueños porque esos son los que nos van a jalar a nuevas tecnologías y a nuevas prácticas, pero hay una serie de emprendimientos para tratar los plásticos, para tratar los sorbetes, para hacer los temas orgánicos, el lavado de los platos que había en los centros comerciales donde ya tenías vajilla, ya no tenías plásticos, las artesanías, los reusos, hay una serie de emprendimientos. Ahora, un tema que se me estaba escapando es el tema de la institucionalidad. El Ministerio de Ambiente es el que tenía la rectoría. Yo no sé cómo va a quedar en la fusión de los dos ministerios, en qué sitial va a quedar. A nivel nacional se manejaba a través de un programa. Los programas no es una institución permanente, es un programa. Tiene un principio y tiene un fin. No es como una dirección o una subsecretaría, que es una estructura pública permanente. Entonces, los residuos sólidos en el Ecuador se manejan a través del Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, que además ha tenido, cada vez que se va a acabar, lo que era el SEMPLADES antes, le prolongaba la vida. Prolongarle la vida significa que le generan una partida presupuestaria para que siga trabajando. Entonces, no hay una institucionalidad. Colombia es un buen ejemplo porque no puede ser juez y parte. Tú en Colombia tienes una instancia que funciona como una superintendencia. Y esa es la que va donde el alcalde y le dice, ¿cómo es esto de que usted está botando la basura a la quebrada? Usted va a tener una multa que puede terminar en su destitución. Entonces tienes una agencia que te controla el tema de los residuos. Lo otro, no es libre albedrío lo que puede costar. Entonces no es que en una ciudad la recolección cuesta 80 y en otra ciudad cuesta 40. Tienes una superintendencia que te va manejando rangos y te dice, usted en una ciudad pequeña puede cobrar de aquí a acá, usted aquí. Entonces hay institucionalidad. En el Ecuador se ha ido perdiendo esa institucionalidad. ¿Quién va a generar las políticas públicas? Por ejemplo, hay unos sistemas interesantes de recolección de llantas a nivel nacional. ¿Quién controla? ¿Quién controla? ¿Quién da cuenta de que la norma pública que manda a reciclar un porcentaje de las llantas se esté cumpliendo? ¿Quién controla? Tú necesitas institucionalidad. Si generar política pública tiene un costo, pero digo, generar política pública es el menor de los costos porque tú básicamente estás pagando técnicos con experiencia, ojalá, que hagan política. Pero cuando la institucionalidad pública tiene que controlar es carísimo. Tú tienes que mandar técnicos al campo, tú tienes que descentralizar porque no tiene sentido que un burócrata de Quito vaya a controlar el relleno sanitario de Machala. Entonces tiene que ser la dirección provincial de Machala. Es decir, el control es costosísimo y los temas ambientales tienen que controlarse. No puedes hacerlo por papel, no puedes hacerlo a la distancia y un poco me temo que en temas de residuos el control actual es documentario. Si tú confías en lo que te manda una carpeta de papel, abres, analizas, pero no hay capacidad. Entonces, la institucionalidad también es una parte clave para este engranaje. Los municipios tienen la responsabilidad operativa, pero tiene que haber un tema institucional. Miren, que está muy de moda el tema de la batalla contra el plástico de un solo uso. Pero por otro lado, el sector privado estaba asustadísimo porque decían, a ver, ok, estamos de acuerdo, pero no puede ser posible que yo tenga una política de plástico, de eliminación de plástico en Cuenca, otra política de eliminación de plástico en Guayaquil, otra en Quito. Y yo como productor de mis productos, ¿qué tipo de embalaje te pongo? Con 20% de reciclable para Guayaquil, con 30% para Quito, ¿se dan cuenta la locura al momento de producción? O sea, ahí es donde tiene que venir una norma nacional que te unifique. Entonces, eso también es una parte muy importante y creo que hay que fortalecer la institucionalidad nacional y también las institucionalidades locales. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante conocer todo eso que hay detrás del manejo de los desechos. Ciertamente no son temas que regularmente se los conversa o se los ve en un informativo, pero son absolutamente valiosos en la medida en que provocan enfermedades y provocan un desperdicio de recursos municipales. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. No te lo quitamos más porque debes dormir. Tiene que ir a dormir. Solo, ya me tomé café. Solo una cosa, porque creo que hay que dar algo de esperanza y los residuos sólidos deben, no pueden, deben
ser un nuevo sector de la economía ecuatoriana. Hace 4 años se hizo un estudio a propósito de que se hablaba de las matrices productivas de reconversión. Los residuos sólidos, hace 4 o 5 años que se calculó, movían alrededor de $250 millones al año. Digo, estábamos lejos de las flores, ¿no? Lejos de las flores. Si aplicas normas de economía circular, que es responsabilidad extendida del productor, normas de control a los municipios, comienzas a hacer separación en la fuente. Yo creo que un buen esfuerzo dedicado a nivel nacional, en cuestión de 5 años, esos $250 millones se transforman en 400 sin ningún problema. Y digo, y la basura ya no le va a ver para arriba a las flores, sino le va a ver al hombro. Y una maravilla, no necesitas mano de obra calificada. Para armar un celular, tú necesitas personal técnico. Para desarmar un celular, no. Entonces, estamos ante un sector de la economía que está escondido, ni siquiera está en las cuentas nacionales como debería estar, y tiene un enorme potencial de generación de empleo. Tiene que verse de esa manera los residuos, no solo como la gran empresa, dudo que una gran empresa pueda ir al Ecuador en estas condiciones, pero sí como ese pequeño emprendimiento que nos va a generar una enorme mano de obra en una situación que se la avecina, en la que ya estamos, no se la avecina, en la que el Ecuador ya está. Así es que la basura tiene que ser un sector nuevo de la economía del país. Máxime, cuando estamos hablando de un momento en el cual hay una situación de desempleo clamorosa, tremenda, creo que es una muy interesante apuesta la que hace nuestro invitado. Carlos, gracias. Gracias, abrazos a la distancia. Por cierto, ya están saliendo en Italia, ¿no? Ya están saliendo de fiesta. ¿Están o estamos? No. Nosotros como familia todavía estamos con miedo, pero la gente está saliendo y eso preocupa. Yo creo que tiene que haber más disciplina. Correcto. Gracias a Carlos Sagasti por habernos acompañado. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. ¿Eh? Buonasera. Ci vediamo dopo. Por lo menos aprendiste esa palabra, ¿no, José Antonio? Bueno, ahí está, ¿no? O sea, me quedo con la última parte de lo que decía Carlos respecto a que no está ni siquiera en la ecuación, siendo digamos, un sector que podría generar recursos y trabajo, ¿no? Porque realmente en el tema de la basura siempre se ha escuchado que es un negocio, pero ¿un negocio para quién? Y siempre y cuando esté, digamos, bien manejada, porque si no se convierte en un problema. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, hay que dar para justamente el análisis y el debate público de un tema que a los internautas que nos han acompañado les gustó mucho, les gustó mucho. Gracias por la interacción y por los comentarios que han generado, ¿no? Sobre lo que está pasando aquí en el Ecuador, lo que debería pasar, lo que no está ocurriendo además, sobre los temas de tratamiento de los desechos, el relleno sanitario que evidentemente podría colapsar en el caso de Quito, la situación en la mayor parte de municipalidades que todavía tienen botaderos de basura a cielo abierto, el debate que bien decía Carlos, antes reciclaje, hoy economía circular, pero digamos cambia el nombre, pero en la práctica no terminamos de entrar de lleno en ese tipo de discusiones y Ecuador sigue quedándose a la saga en estos puntos relacionados con el manejo de los desechos, ¿no? De la basura. Es una tarea pendiente de todos los alcaldes. Hay muy pocos alcaldes. Yo también coincido con Carlos respecto a que Cuenca y Loja son, digamos, las que ponen el ejemplo, ¿no? Y lo hacen de manera responsable. Yo fui a Cuenca y ahí incluso tienen una central eléctrica producto de que proporciona electricidad con los gases, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que, a ver, hay muchas lógicas digamos, hay lógicas en ciertas municipalidades en las cuales los alcaldes, por un tema de exposición pública, de pensar en la próxima elección y no en la próxima generación, resulta que lo que hacen es pavimentar la calle central o adoquinarla, adecentar el parque central, pintar la fachada de la municipalidad y de las viviendas o edificios circundantes al parque central y pare de contar. Y no incurren en una inversión sobre esa obra que no se ve, pero que termina siendo la que realmente necesita su pueblo. El agua potable, el alcantarillado, el manejo adecuado de los residuos, son cosas que no terminan siendo lo suficientemente populares para ciertos alcaldes, ¿no? Dentro de esa lógica cortoplacista que tiene alguna gente. Y yo en un momento te comenté, yo hice un reportaje aquí en el Cantón Mejía respecto al manejo, ¿no? Y claro,
También había una alianza con los recolectores de base, digamos, eran mujeres que se dedicaban a este trabajo, y los hombres, en cambio, tenían un pequeño emprendimiento donde te fabricaban los postes, estos que ubican en los linderos de las propiedades. Estos postes, por lo general, son hechos de acero por dentro y de cemento. Y te pueden costar $7, $8 dependiendo de lo que compres y dependiendo el tamaño que sea. Y los que ellos hacían era de plástico reciclado. Y salía al final como $3 cada uno, $3.50 te vendían el poste. Y claro, si tú te pones a pensar en que un plástico puede ser descompuesto en, no sé, 400 años, tienes un poste, digamos, que tiene una larga duración. Oye, quiero compartirte una fotografía que me ha hecho llegar mi suegra, que vive en Macas, en Morona, Santiago, que la acaba de hacer ahorita. Mira al volcán Sangay. ¿Lo ves? Sí, sí, claro. Una bella imagen bella y tenebrosa, ¿no? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pero no es la imagen que estuvo circulando en redes sociales y que aparentemente no era del Sangay, ¿no? Eso no era el Sangay. Claro, pero que lo discutimos, yo he hecho algunas fotografías del Sangay, claro, me parecía que la cumbre, digamos, no era, pero bueno, tenía dudas también, porque puede ser que haya sido tomada desde otro punto de la ciudad, pero una erupción como la que se veía en ese video era una erupción muy grande, ¿no? Totalmente, totalmente, claro que sí. Claro que sí. Bueno, les voy a compartir la agenda de mañana. Mañana voy a tener una agenda muy interesante en la primera hora. Permíteme, José Antonio, compartirla con nuestros internautas en la recta final de nuestro espacio. Mañana vamos a conversar muy temprano en la primera hora por Majestad Radio con María Isabel Salvador, ex canciller de la República, ex ministra de Turismo, ex presidenta del Consejo de Gobierno de la región insular de Galápagos. Y claro, con ella hay mucho para analizar sobre la coyuntura política, así que nos aceptó una entrevista María Isabel Salvador. Vamos a conversar con ella el día de mañana. Hablaremos sobre las medidas para la industria de la cerámica en el austro ecuatoriano con Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias de Cuenca, que también estará con nosotros. Mañana es el día de la erradicación del trabajo infantil. Lo abordaremos con una jurista, Dolores Vintivilla, que estará justamente en nuestra mesa de trabajo. Y finalmente, también otro día, el Día Mundial del Donante de Sangre, con la jefa del Banco de Sangre del Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social, Marta Gabela. Ahí tienen ustedes nuestro menú para el día de mañana para cerrar justamente bien informados esta semana de labores. José Antonio, nos vamos. Nos vamos. Con María Isabel Salvador, por favor, pregúntale sobre aquella intención de vuelos directos hacia Galápagos, ¿no? Sin pasar por continente. Sí, es una preguntitas ahí que le encargaré, por favor. Por favor, con todo gusto. A su mandar, señor, a su mandar. Abrazos para todos. No se olviden, 6 de la mañana junto a Silrat Tras la Viña. Los esperamos en la primera hora por Majestad Radio. 17:30. Cerraremos la semana junto a José Antonio Sánchez y quien les habla, Fabricio Vela, aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos, disfruten del resto de la noche de este jueves. Chao, hasta mañana.